Vivimos, hermano, en tiempos donde hay mucho ruido. No sé si lo ha notado. Vivimos tiempos ruidosos. Vivimos tiempos donde constantemente el ruido está presente. Tan así es que, mire, vamos a guardar silencio por 10 segundos. Se siente raro, ¿verdad? Se siente raro. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde hay mucho ruido. Pero no solamente me refiero al ruido ambiental. No solamente me refiero al ruido de los coches, al ruido de las máquinas trabajando, al ruido de las personas hablando. Vivimos en un tiempo donde el ruido va en todas direcciones y estamos tan acostumbrados al bullicio, al ruido, que cuando llega el momento de silencio, incluso se nos llega a hacer incómodo. Hay gente, o podemos haber gente, que el silencio se nos puede llegar a ser incómodo, tal así que cuando está en la casa y está solito, dice, ¿se escucha mucho qué? Se escucha mucho silencio. Voy a prender la pantalla, antes era la tele, ahora voy a prender la pantalla, voy a poner algo en YouTube, voy a poner algo en el TikTok, algo que haga ¿qué? Que haga ruido, porque no me gusta estar en silencio. Quien todavía tenga radio, pone el radio. Quien usa el celular, pone algún video, algo tiene que estar sonando, porque estamos muy acostumbrados al ruido. Pero no solamente se trata de ruido de voces, sino se trata de muchas voces hablando de manera simultánea. Muchas voces que están opinando. Muchas voces que están intentando guiarnos hacia una dirección o hacia otra dirección. Abra su dispositivo móvil, entra a la aplicación que regularmente entra, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese TikTok, y se va a dar cuenta cómo hay voces diciéndole qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que caminar, mostrándonos, guiándonos un camino o varios caminos. Y son voces que están ahí constantemente, hablándonos, ¿haciendo qué? Ruido. El sistema que el enemigo ha logrado establecer, tiene una estrategia clara: captar nuestra atención, mantenernos conectados. ¿Qué cantidad de tiempo? El mayor tiempo posible, 24/7. Antes, cuando la televisión era análoga y solamente había canales de televisión abierta, si usted quería ver algo a las 2 de la mañana y prendía la televisión, ¿qué había? Pura lluvia, ¿verdad? En la pantalla, no había nada. De hecho, ¿a qué hora sonaba el himno nacional? Yo sé que para los muchachos jóvenes, los jóvenes no saben ni qué estoy hablando. Bueno, miren, en nuestros tiempos, a la medianoche, en todos los canales se escuchaba Mexicanos al grito de guerra. En todos los canales ponían el himno nacional y era señal de que ya es muy tarde, vete a dormir. Y en algunos canales decían, nuestra transmisión llega hasta este momento. Y se ponía una barra de colores, se ponía ruido en la pantalla y ya no había nada que ver. Así que te tenías que ir a dormir. Los más espirituales leían la Biblia 3 minutos, les daba sueño y ya se iban a dormir. No había un teléfono para chatear con alguien. No estabas molestando gente preguntándole por WhatsApp si estás despierto. No había manera. Así que había que dormir. Y el enemigo dijo, estoy desperdiciando toda la noche.
Así que se estableció un sistema muy práctico en el cual tú y yo podemos estar escuchando esas voces, ese ruido 24/7, conectados todo el tiempo a donde vayas, en donde estés. Si vas en el taxi, vas escuchando voces. Si vas en el transporte público, vas escuchando voces. Si estás en tu casa, estás escuchando voces. Si entras a tu habitación, sigues escuchando voces. Y aclaro, no son voces adentro de la mente, no. Si escuchas voces aquí adentro, hay que ir al doctor. Pero me refiero a esa constante lluvia de información. Disculpe, si vas al baño, aún en la intimidad y ese lugar tan privado que solamente lo puedes hacer tú y nadie más, aún ahí seguimos escuchando, ¿qué? Voces, porque el celular nos acompaña. De tal manera que 24/7 estamos bombardeados por información, por ruido, voces, eh, escuchando lo que dicen nuestros amigos, escuchando lo que dicen incluso nuestros enemigos. Este sistema nos expone constantemente y nos bombardea constantemente con mensajes de tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. ¿A qué costo? Al que sea. Mira a este hombre cómo es feliz en su yate. Mira a esta mujer cómo es feliz en las compras. Mira a esta persona cómo es feliz con esa figura que tiene. Tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz. Y llega un momento que de tanto escuchar ese ruido, compro la idea. Nos bombardea con los mensajes de debes de ser rico. Ser pobre está mal. Hay algunos que incluso voces que te dicen que ser pobre es pecado. Y que si estás pobre es porque eres pecador. Pues hermanos, aquí habemos muchos pecadores que te dicen ese mensaje y tienes que ser rico y tienes que ser emprendedor y tienes que poner un negocio y tienes que estar facturando y dinero, dinero, dinero y de tal manera que tienes razón. ¿Qué hago aquí? Voces que te dicen tienes que disfrutar la vida. Si lo que estás haciendo no te gusta, salte de ahí, deja tu trabajo, renuncia. Si lo que te gusta es ver estrellas, acuéstate en el pasto y mira las estrellas. Sí es cierto, renuncia. Mira las estrellas y al rato le da hambre. A ver, cómase las estrellas, cómase el pasto que está ahí, ¿verdad? Porque ya no hay trabajo. Nos bombardean con mensajes, necesitas títulos, necesitas maestrías, necesitas doctorados para ser alguien en la vida, para ser importante, para que alguien te pueda decir que vales. Y ahí está el joven creyendo que el título lo hace importante, creyendo que la maestría lo hace valioso, creyendo que el doctorado lo va a hacer alguien en la vida. Si puedes estudiar, hazlo. Si tienes los medios, la capacidad, hazlo. Pero si no eres alguien ahorita, no lo vas a hacer con los títulos. No lo vas a hacer con un doctorado. Debes viajar. Está de moda eso. Hay que viajar, viajar, viajar. Es lo único que te vas a llevar. No es cierto. Sigue tus sueños y el mensaje de Disney. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón, hermano. No siga su corazón porque dice la Biblia que el corazón es ¿qué? Engañoso, perverso. Será el de otros, el mío no. Sí, también el suyo es perverso, cochino, mugroso. Como el mío y como el de todos. Egoísta, que solo piensa en sí mismo y en nadie más, que solamente quiere gozar y disfrutar él sin que le importe a los demás. Así es el corazón. Por eso esos mensajes de sigue tu corazón son tan peligrosos. Cuando seas delgado vas a ser feliz. ¿Sí se ha dado cuenta de que hay un mensaje sobre lo que se percibe como la belleza física? Y estoy mencionando unos cuantos de las muchas voces, porque si me meto ya en términos de
ideologías de género y otras cuestiones que usted sabe que si te sientes mujer, aunque tengas próstata, sé mujer. Es lo que dice si te sientes varón, aunque tengas la capacidad de tener hijos, de concebir hijos, sé varón. Déjate el bigote, ya no te lo depiles. Sé varón, no pasa nada. Y seguimos escuchando esos mensajes. Ruido, ruido, 24/7. Este excelente ruido, digo excelente para quien lo creó, para quien lo ideó, Satanás, el enemigo. Para nosotros es sumamente perjudicial. Le ha funcionado al 100% y ha causado un daño espiritual, nos ha enfermado. Nos ha provocado un daño tan profundo que, mire, afecta dos funciones vitales para usted y para mí como hijos de Dios. Dos funciones vitales para el propósito con el que Dios nos llamó. Y son las siguientes. Nos ha afectado, nos ha enfermado en la cuestión del oír, el escuchar, nos ha vuelto sordos. Y nos ha vuelto mudos. Cada vez escuchamos menos y cada vez hablamos menos. En la era de la comunicación, donde la comunicación se puede dar de tal manera y tan instantánea y tan veloz y a tan grandes distancias, vivimos tiempos donde lo que menos se hace es escuchar y lo que menos se hace es hablar. Y a los cristianos de manera especial estamos padeciendo sordera espiritual. Y nos hemos vuelto mudos o tartamudos, espiritualmente hablando. Este ruido que se escuchan, ahora quizás soy yo el único que lo percibe, o también usted lo percibe. ¿Sí? ¿Sí lo percibe? ¿Qué tanto ruido hay en su casa, hermano? ¿Qué tanto ruido hay en torno a sus hijos? ¿Qué tanto ruido hay en torno a su familia? ¿Qué está pasando? ¿Se da cuenta que cada vez las familias platican menos? ¿Se da cuenta que las familias cada vez se escuchan menos? Cada vez se escucha menos, cada vez se habla menos. 4, 5 personas, 6 personas metidas en la misma casa, que ¿cuántas palabras cruzarán en el día? Hambre tengo yo, tú sentar a comer. Ya, ni siquiera es gracias, ¿no? Ya ni a eso llegamos. Las pláticas es, ¿quién está en el baño? Necesito pasar. Ya no tardo. Tranquilo. ¿Me das dinero? Ten. Listo. Tiempos de sordera espiritual. Tiempos donde el hablar ya no se usa. Y cuando se habla, lo que hacemos es tartamudear y balbucear. Porque no podríamos decir que estamos hablando o nos estamos comunicando. Este ruido, hermano, ha opacado tristemente la voz de Dios. Dios sigue hablando. ¿Decimos amén? Dios sigue hablando y lo seguirá hablando. Dice la palabra de Dios. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Siempre hace llegar el mensaje. El problema es que el ruido externo ha opacado la voz de Dios. Y no porque la voz de Dios no sea poderosa, sino porque nosotros, enredados en este sistema, nos hemos alejado de la fuente del sonido de la voz de Dios, que es Él. Y entre más lejos estamos de Él,
Su voz se escucha menos porque también al alejarnos de él nos acercamos más a la fuente del ruido. ¿Alguien aquí alguna vez ha trabajado en la industria donde algún equipo de perforación, algún equipo donde hay mucho ruido? ¿Sí? La primera vez que entró a un área así, hermano Noel, ¿qué tan ruidoso se le hizo? Muy incómodo. ¿Y después de cuánto tiempo dejó de notarlo? ¿Después de cuánto tiempo dejó de notarlo? Mire, eso es lo que afecta. Usted llega a un equipo de perforación o un equipo donde hay maquinaria pesada y hay mucho ruido. El primer día es insoportable. Sale de ahí con dolor de cabeza. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses. ¿Y sabe qué? Llega un momento en que necesita el ruido porque ya se acostumbró a él. Vivimos vidas donde muchas veces no aguantamos el silencio. Necesitamos el ruido. No hay señal. Se fue el internet. Excelente oportunidad para platicar en familia. Vénganse todos, vamos a la sala, ¿cierto? Papá, papá, pagaste el internet, pagaste el internet. Ahí está el delicia afuera, sal, dígale que conecte, porque esto es ¿qué? Desesperante. Tenemos que hablar unos con otros y no sabemos cómo. ¿Necesitamos qué? Ruido. Y no falta el que dice, no te preocupes, yo descargué la serie. No necesito estar conectado. Descanso. Nuestra sordera espiritual trae consigo tartamudez. Teniendo la verdad en nuestros corazones y un mensaje hermoso por compartir, es tan poco lo que hablamos. Y cuando lo hablamos mal. Tartamudeamos, balbuceamos. Palabras sin sentido, sin valor. Es preocupante. En Marcos capítulo 7, le voy a pedir que abra su Biblia o encienda su Biblia. Marcos 7, 31. Encontramos un hecho bastante interesante. Dice Marcos capítulo 7, verso 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, habla del Señor Jesús. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole, ¿qué? Aparte, Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, pero quiere hacerlo de manera individual. Si alguien quiere que Dios trabaje en su vida, si yo quiero que Dios trabaje en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a apartar, ¿qué? Tiempo para Él y para mí. Tomándole, ¿qué? Aparte, ok, hay algo que hacer, pero esto es entre tú y yo. Tomándole aparte de la gente, el Señor Jesús tenía unas formas bien distintas de trabajar. Y metiéndole los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. A ver, Neto, ven, pasa, vamos a hacer una ejemplificación. El puro hecho de pensarlo a algunos les da cosita, ¿verdad? Porque es metiendo
dedo en la oreja y escupiendo tocó su lengua. Hermano, quiero decirle algo, la saliva en esos tiempos se usaba como algo medicinal. ¿Por qué meter el dedo en la oreja? ¿Por qué tocar la lengua? Porque estaba señalando dónde estaba el problema. Aquí está tu problema, en tu oído y en tu lengua. La saliva era medicinal y lo que le estaba diciendo es, te voy a sanar. Siguiente texto. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Levantando los ojos al cielo, dice, gimió y dijo, Efata, sea, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y hablaba qué? Y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Verso 37, leemos juntos, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermano, yo le pido a Dios que en esta mañana haga un milagro en esta iglesia. Que en esta mañana haga a los sordos, nos haga a los sordos oír y nos haga a los mudos y a los tartamudos hablar. Porque el ruido nos ha vuelto sordos. Porque el ruido nos ha vuelto tartamudos. Como cristianos necesitamos depender completamente de la guía de Dios. Vemos un hombre que era ¿qué? Sordo y tartamudo. Y el Señor Jesús desató, abrió sus oídos y desató la ligadura de su boca. Y ese hombre escuchó y ese hombre habló. Como cristianos, usted y yo necesitamos depender de la guía de Dios. ¿Decimos amén? Eso es un hecho, porque las veces que nos hemos guiado por nuestra forma de ver y entender las cosas, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo le fue en ese negocio donde no tomó en cuenta a Dios? ¿Cómo le fue en esa relación donde no tomó en cuenta a Dios? ¿Cómo le ha ido en la vida cuando no ha tomado en cuenta la guía de Dios? La respuesta la sabemos. Mal. Por eso necesitamos la guía de Dios en nuestra vida. Saber qué hacer, saber a dónde ir, cómo responder, cuándo detenernos. Pero pasa algo, nuestros oídos, a causa del ruido, a consecuencia de las múltiples voces que pasamos escuchando, están cerrados. Y necesitamos un milagro. Necesitamos que Dios meta su dedo en nuestro oído y abra nuestros oídos, porque como nuestros oídos están cerrados por el ruido, por la contaminación de las voces que nos guían y nos dicen, sé feliz, obtén cosas, obtén títulos, disfruta la vida, sigue tu corazón. A consecuencia de ese ruido no escuchamos la voz de Dios y por eso fallamos, por eso erramos, nos equivocamos, herimos a otros, nos herimos a nosotros mismos en las decisiones que tomamos. Nuestras prioridades están fuera de lugar porque no hemos escuchado la voz de Dios, porque el ruido nos ensordeció. No hemos escuchado las indicaciones de Dios, pero no solo necesitamos escuchar, también necesitamos hablar. Necesitamos hablar, guiar, consolar, ayudar, criar, compartir, consolar, dar la verdad, pero nuestra lengua está entumecida, está atada y teniendo tantas cosas buenas que decir,
terminamos por no decir nada. Y lo poco que sale solo comprueba lo que dice Mateo capítulo 12, verso 34. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Por qué necesitamos escuchar a Dios? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y es el único camino para llegar al Padre. ¿Quién sabe lo que mejor me conviene? Yo voy a hacer la pregunta y usted responda. ¿Quién sabe lo que mejor me conviene? Dios. ¿Quién sabe cuáles son mis verdaderas necesidades? ¿Quién sabe cuál es la parte que necesito abandonar? Dios. ¿Y quién sabe cuáles son las áreas en las que necesito trabajar? Dios. Pero no estoy escuchando la voz de Dios porque mis oídos están cerrados. Eso sí, el ruido me encanta. Sé feliz. Viaja. Sigue tu corazón. Mientras sea feliz, los demás, que no te importe. Ito böyle sote saktovis filotokias El enemigo va a tratar de distraerte y es un amo de la distracción. Sabe cómo hacerlo. Tiene un algoritmo bien trabajado, así como Instagram sabe exactamente qué videos mostrarte, así como TikTok sabe qué videos mostrarte, sabe cuando estás triste y te pone canciones tristes, sabe cuando fue quincena y te pone productos de Mercado Libre, sabe cuando es viernes por la noche y se te antojan tacos y te aparecen videos de tacos, porque su algoritmo está tan calibrado a tus gustos que sabe qué mostrarte, cuándo, cómo y dónde. Así Satanás nos tiene bien calibraditos y sabe qué ruido ponernos para que nuestros oídos sigan cerrados a la voz de Dios. Necesitamos escucharlo, pero también necesitamos hablar. ¿Quién necesita escucharte? ¿Quién necesita que de tu boca salgan cosas importantes, valiosas? ¿Tus hijos? Porque si no te escuchan a ti, van a escuchar a otro. Porque si no escuchan tu voz guiándolos, estarán escuchando la voz de alguien más. Y sepa Dios qué cosas les están diciendo. Ah, pero habla usted de mis hijos chiquitos, 2, 3 años. No, también los de bigote. También los que ya tienen hijos. Porque seguimos necesitando escuchar voces que guíen, pero voces que estén apegadas a la voz de Dios. ¿Quiénes necesitan escucharte? Tu esposa, tu esposo, como matrimonio necesitamos escucharnos. ¿Quién necesita escucharnos? La familia. ¿A quién nos necesita escuchar? Nuestra familia en la fe. Porque dice la Biblia que debemos darnos soporte unos a otros, amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. ¿Decimos amén? Pero estamos tartamudos. Y cuando un hermano lo vemos mal, en vez de ir y hablarle, tartamudeamos, balbuceamos y no le decimos nada de valor. ¿Sabe quién necesita escucharlos? Aquellos que aún no han conocido a Dios. La gente que vaga sin Dios y sin esperanza. Y no es que ellos sean peor que nosotros. Nosotros éramos iguales, solo que alguien nos habló. Ayer en la visita que hicimos con los jóvenes al hospital, hubo una señora que se acercó y pidió oración. Su hijo de 31 años lo están dializando.
Después de hacer la oración, le dijimos, pásele, tome una torta, hay café, hay pan, hay agua. ¿Sabe cuál fue su respuesta? No tengo hambre. Bueno, tengo hambre, pero de la palabra. Y se lo estoy diciendo literal, no crea que estoy aquí adornando. Literalmente eso fue lo que dijo. Tengo hambre de la palabra. Y el tiempo que estuvimos ahí, ella estuvo paradita, con sus ojos cerrados, con sus manos levantadas, derramando lágrimas y cantando. Porque tiene ¿qué? Hambre, hambre de la palabra. Pero ¿quién le va a llevar la palabra? ¿Nosotros? Porque para eso somos iglesia, decimos amén. Pero si somos una iglesia muda, sorda, no podemos cumplir con nuestra función. Como familia necesitamos escuchar y hablar. Como personas, como hijos de Dios, necesitamos escuchar y hablar. Mientras estemos sordos, no podemos ser guiados. Seguiremos errando. Seguiremos equivocando. Por eso, hermano, necesitamos, número uno, apartarnos del ruido. Cuando a Abraham Dios lo llamó y le dijo que saliera, recuerda esa parte, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Le dijo, leja, en hebreo. No hablo hebreo, nada más me aprendí esa palabra para impresionarlo. Le dijo, leja, que significa ve a ti. No ve afuera. La traducción es ve a ti. Le estás diciendo, estás en medio de mucha gente y necesito que estés ¿cómo? A solas. Ve a ti, encuéntrate a ti. Busca el silencio, busca estar apartado para que cuando estés ahí en silencio y apartado, entonces yo te pueda hablar y tú me puedas escuchar claramente. Hermano, necesitamos lejar. Ir a nosotros. ¿Cuánto fue la última vez que estuvo solo a solas? Porque estuvimos solos acompañados de algo de ruido. Pero ¿cuándo fue la última vez que estuvo solo, a solas, y le dijo a Dios, Dios, háblame, aquí estoy? Hay mucho ruido en mi vida, pero hoy aquí estoy. Necesitamos conectarnos como el Padre, como lo hizo el salmista. Háblame, Señor, quiero escucharte. Necesitamos que Dios libere nuestra lengua. Hay personas en peligro que necesitan escuchar lo que Dios dice, pero ¿cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Y sabe quiénes son los que les van a hablar? Usted y yo. Pero nuestra lengua está atrapada. ¿Y qué personas están en peligro, hermano? Allá en Palestina, allá en Croacia. No, sus hijos, su esposa, su esposo, su familia en la carne, sus vecinos, sus hermanos en Cristo, la gente cercana, la gente que le está doliendo. Hay personas con ideas suicidas, hay personas con depresión, pero no estoy hablando de personas que viven en otro estado o en otro lugar. No, personas que pueden ser su vecino pero de cuarto y se llama su hijo. Dios abrió los oídos del sordo y soltó, desató la lengua del mudo. Hoy usted y yo necesitamos lo mismo. Para escuchar la voz de Dios necesitamos salir del ruido y para hablar su verdad necesitamos que Él suelte nuestra lengua. Yo no voy a decir, hoy desato sus lenguas. ¿Quién soy yo para desatar su lengua? Es más, algunas lenguas andan desatadas. Es así que las ate. Y que solo las suelte cuando lo que vayan a hablar sea verdad.
y vida. ¿Decimos amén? Hay un canto que es muy bonito. Le voy a pedir a Neto lo entone y después de esto vamos a hacer una oración y vamos a hacer una petición, ¿sí? Que Dios desate nuestras lenguas para hablarle a nuestras familias, a nuestras comunidades que necesitan escuchar palabras de esperanza, de amor y de verdad. Hermano, que busquemos que la voz de Dios sea la única voz que guíe nuestras decisiones. ¿Decimos amén? Que podamos hablar palabras de vida a quienes nos rodean. Que dejemos de errar al caminar sordos y vivamos escuchando su guía perfecta cada día. Hoy es día de decirle, Señor, háblame. Le invito a cerrar sus ojos, le invito a inclinar su rostro. Solo usted y yo sabemos qué tanto ruido hay a nuestro alrededor. Solo usted y yo sabemos qué tanta falta nos hace buscarnos a nosotros para estar delante de la presencia de Dios. Él y usted y nadie más. Y esto puede ser esta mañana.